Carles Puigdemont es un espectro que pasea por Bélgica sin demasiado que hacer. Un personaje extravagante que ha montado una corte de plástico en Waterloo y que finge una dignidad que solo le reconocen ya los más delirantes de los náufragos del Prusés. Y sin embargo es necesario que regrese a España para responder ante la justicia. Incluso aunque por culpa de este gobierno el delito más grave que le es imputable ya no exista en el Código Penal. Es necesario que lo traigan por una pura cuestión de autoridad institucional y también de moral pública. Él partió a Waterloo no porque sea un cobarde, como dicen ingenuamente tantos. Él fue allí porque quería seguir erosionando la reputación de España y quería mantener vivo su desafío a la justicia. Y lo consiguió, Durante estos 6 años de prófugo fue una fuente de frustración y fue una fuente de desgaste de la moral ciudadana. Por eso es una buena noticia la decisión que hoy ha tomado el Tribunal General de la Unión Europea, porque al menos es un desagravio a un hombre que se ha dejado el pellejo en una lucha tenaz y desagradecida, como es el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena. ¿Cuántas críticas ha recibido? También de aquí, de España, Y el hombre siguió paciente en su lucha, inasequible al desaliento. El Tribunal Europeo le ha retirado la inmunidad parlamentaria a Carles Puigdemont. La decisión da vía libre a Llarena para volver a emitir una orden de detención europea reclamando la entrega a España no solo del que fue el líder del Prusés, sino también de quienes le acompañaron en su huida, que eran los consejeros Toni Comín y Clara Ponsatí, los 3 políticos independentistas que permanecen fugados desde octubre de 2017, 6 años. ¿Significa eso que Puigdemont regrese a España para responder por sus delitos ya inmediatamente dentro de un mes o una semana? No, porque cabe el recurso. Y si el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es otro diferente al Tribunal General de la Unión Europea, estima las medidas cautelares que solicita la defensa de los abogados, esto todavía le va a dar un tiempo a Carles Puigdemont para seguir siendo un elemento exótico, de Bélgica. Bueno, incluso si te encuentras en la Gran Place, pues es un atractivo turístico, que tiene más la ciudad. Pero ya ven ustedes, después de tantas declaraciones desafiantes y de tantas proclamas arrogantes, hoy al menos ha tenido que admitir una derrota que puede terminar algún día con él de nuevo en España. Y hasta hoy hemos pensado, y de ahí viene parte de nuestra estrategia, y va a continuar siendo así, que esto en Europa no tenía cabida. La brújula con La Torre. Si se incorporan hasta ahora a la sintonía de Onda Cero, reciban nuestra bienvenida. Hoy tenemos una brújula de bolsillo, porque en unos minutos les dejamos con Edu Pidal y su Radio Estadio para que escuchen ustedes el partido de la selección Sub-21. Jóvenes muy prometedores de una nueva generación de oro para el fútbol español. Lo podrán vivir aquí, en el Radio Estadio, hoy con Edu Pidal, habitualmente a la voz del Radio Estadio de la Brújula y hoy en el timón del gran programa deportivo de Onda Cero. Hoy hay algunas celebraciones públicas muy sinceras, por esto que les contaba de Carles Puigdemont, y hay otras un tanto cínicas. Esto que dice Pilar Llop, ministra de Justicia, que no va en las listas para las generales del PSOE, pero que ha asumido el tono electoralista con un oportunismo algo insultante. España es un Estado de Derecho y podemos decir también que gracias a la actuación que ha tenido este gobierno a lo largo de estos últimos 5 años, la ley se cumple en Cataluña. Muy distinto de lo que ocurría hace 5 años, cuando había otro gobierno, un gobierno del Partido Popular, donde lo que encontrábamos era que responsables huían de la acción de la justicia. No, mire, huían porque estaban siendo perseguidos por la justicia para restablecer precisamente el cumplimiento de la ley. No, mire, cuando Carles Puigdemont se fugó de España fue porque se le destituyó como presidente de la Generalitat y se le persiguió por la comisión de unos delitos que o bien ya no existen en el Código Penal, como el de sedición, o han sido vergonzosamente rebajados, como el de malversación. Y si eso ha ocurrido, ha sido únicamente porque Pedro Sánchez ha necesitado los votos de Esquerra Republicana para gobernar, no por otra razón. La ley la restableció en Cataluña primero el 155, que aplicó el gobierno de Rajoy con el apoyo del resto de fuerzas políticas, por cierto, también de Pedro Sánchez, y fue una decisión inédita hasta entonces y cargada de incertidumbre, porque no estábamos hablando de un gobierno cualquiera, sino de uno, en fin, como la Generalitat de Cataluña, con lo que ello significa.
Luego vino un tiempo de placidez, en el que además ilustres independentistas colaboraron con el gobierno de la nación en que se produjera un normal desarrollo administrativo, Luego llegó la sentencia del Supremo, y eso sí que fue balsámico. Lo que el gobierno ha hecho es pactar un puñado de votos y a cambio, pues en fin, ya ve usted, desarmar también a la justicia española, que ha quedado desarbolada y aún le quedan todavía algunos eventos que sufrir. Hoy hay otras expresiones de alegría por la noticia, la de algunos presidentes autonómicos. Hoy, por ejemplo, Emiliano García Paje, estaba tan contento que abría el pleno de investidura en Castilla-La Mancha, acordándose del espectro de Waterloo. No estoy condenando de antemano a Puigdemont. Lo que digo es que no puede escaparse más y que tarde o temprano podrá tardar más o podrá tardar menos. Una democracia madura, seria, un país que se precie de sí mismo, tiene que obligar a que quien ha provocado una convulsión constitucional, quien ha roto muchas costuras en este país, quien ha jugado al odio y al enfrentamiento, por no decir cosas más graves, tiene simple y llanamente que comparecer como todo hijo de vecino. Porque dice algo muy interesante Emiliano García Paje, Recuerden ustedes que cuando se modificó el delito de malversación, se hizo una distinción entre quien se llevaba el dinero, entre quien lo hacía a título, el que se lucraba con esa malversación, y quien lo destinaba a otros fines. ¿Es que acaso no es peor destinar el dinero a un proceso de extranjerización masiva como el que se llevó a cabo o se pretendió llevar a cabo en Cataluña, fracturar toda una comunidad y enfrentar a su población? ¿Acaso eso no es mucho más grave incluso que el llevárselo a casa y ponerlo debajo del colchón? Bueno, lo que pasa es que la motivación que tenía el gobierno era únicamente la estabilidad de su gobierno. Y por eso hizo la reforma del Código Penal, no por otra razón, ni para pacificar nada más que a sus socios parlamentarios. Oye, como les decía, otras expresiones de alegría, por ejemplo, Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, que también siente hoy un cierto regocijo, y eso que no es una sentencia firme, Hoy el independentismo ha sufrido un varapalo importante. Ahora que sabemos que la justicia europea retira la inmunidad a Puigdemont y a sus exconsejeros, ¿qué oportunidad tiene Pedro Sánchez de cumplir por una vez con su palabra? En el debate electoral del 2019 dijo sobre Puigdemont: me comprometo hoy y aquí a traerlo de vuelta a España y que rinda cuentas ante la justicia española. ¿De quién depende esa decisión? Pues eso, estamos esperándole, señor Sánchez. La justicia, desde luego, no ha resultado indemne de toda esta odisea penosa, ni de las negociaciones de Sánchez con los independentistas, y aún queda el colofón, que es el recurso en Estrasburgo de la sentencia del Supremo, que pinta negro, ¿Cómo va a pintar si tenemos a un gobierno quitándole hierro casi cada día a los delitos del procés, que es como si estuvieran testificando en defensa de Junqueras? Una de las tareas más urgentes que va a tener el sucesor de Pedro Sánchez, sea quien sea y sea cuando sea, va a ser restablecer el prestigio de la justicia, arreglar sus conflictos laborales también, dotarla de medios, garantizar su independencia. Por eso de todo el programa del Partido Popular que presentó ayer Alberto Núñez Feijóo, hay un punto con el que deben estar especialmente vigilantes, especialmente los votantes del Partido Popular, y que debería cumplir en los primeros 100 días, si cumple su compromiso, en caso de que llegue a la Moncloa, claro. Ya Gallardón diseñó una reforma del sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial que terminó metida en un cajón por el gobierno de Rajoy. Por eso les digo que tienen que estar especialmente vigilantes, especialmente los votantes del PP y especialmente suspicaces también. ¿Por qué terminó esa reforma de Gallardón metida en un cajón? Bueno, pues porque seguramente no convenía, pero estaba redactada, Hoy se ha presentado el informe del Estado de Derecho de la Comisión Europea y es sonrojante para España. El gobierno se ha apresurado a señalar que el problema es el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial, pero no. Primero porque si el bloqueo está afectando, como está afectando al funcionamiento del Supremo, es porque se ha maniatado por ley a los magistrados para que no puedan hacer nombramientos en interinidad. Pero es que además la Comisión urge desde hace ya mucho tiempo a reformar el sistema de elección para que garantice una mayor independencia del Poder Judicial. Antes nos decía Jacobo de Regoyos, año tras año se desgañitan pidiendo que se cambie el sistema de elección de los magistrados del Poder Judicial. Año tras año se desgañitan en vano.
Luego ya están los conflictos de la justicia, funcionarios, letrados, los propios jueces, toda la conflictividad laboral del sector público que parece concentrado en el ministerio de Pilar Llop, y eso afecta a la justicia gravemente. Llevamos desde luego informándoles demasiado tiempo sobre ello. El célebre comisario Reinders presenta este informe. Saben que con la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial hay cada vez menos jueces en la Corte Suprema, por poner un ejemplo, y menos capacidades para decidir en asuntos por parte del Tribunal Supremo. Hoy Tezanos ha evacuado un CIS del que no tiene demasiado sentido ocuparse en profundidad, porque las horquillas son tan descomunales que ya distorsionan por sí mismas la foto demoscópica, pero es que además vuelve a hacer un pronóstico excéntrico, es decir, tan desviado respecto al resto de las encuestas que sería preciso descartarla para hacer una media ponderada. Las horquillas son tan amplias que podría ganar cualquiera, pero es verdad que le da ventaja al PP de Feijóo. ¿Cómo debe de verlo Tezanos, Es interesante, Una pieza de análisis de Kiko Llaneras en El País que se titula muy gráficamente ¿Por qué no fiarse del actual CIS? Y dice, sus estimaciones son imprecisas y exageran el voto de la izquierda. La brújula.